Uno de los temas que mucho inquieta a los seres humanos y que se ha promovido mucho en estos días es precisamente el tema de la meditación. Y todos queremos meditar y todos queremos aprender lo que es realmente la meditación. Y en realidad podemos entender que en la época actual el gnosticismo nos ofrece siempre dos oportunidades o dos trabajos o dos finalidades para esta disciplina que se llama meditación. Es una disciplina esotérica. Sin embargo, antes de llegar a esas dos finalidades muy importantes, pues tenemos que aprender muchas partes de lo que es la práctica en sí, muchos niveles, muchas técnicas, porque esas dos finalidades en la meditación son eliminar los agregados psicológicos, llegando a la comprensión, y para eso se necesita mucho entrenamiento, o lograr el vacío iluminador, el shunyata, como se conoce en el budismo. Obviamente estas dos finalidades transforman al ser humano radicalmente. Cuando una persona elimina agregados psicológicos, entonces brotan las virtudes y hacen que esta persona viva una vida mejor, más rica en todos los aspectos, sobre todo en lo espiritual. Más también, cuando se logra la experiencia del vacío iluminador, entonces, pues esta disciplina de la meditación nos ayuda a reconocer nuestra verdadera naturaleza, nuestro buddhata. El buddhata es la esencia búdica de nosotros, ¿sí? Y reconocerlo es importante, pero solamente se reconoce cuando tenemos un contacto con eso directamente, con esta naturaleza budista, que es la verdadera naturaleza que el ser humano ha perdido. Así que estas dos finalidades, podríamos decir, estos dos eh, metas, o qué podríamos decir, estos dos objetivos de la meditación, exigen de nosotros mucha disciplina, exigen mucho aprendizaje y existen técnicas que nos van a ayudar en ese aprendizaje para lograr siempre esa finalidad. ¿Verdad? Es importante saber esto porque hay muchas escuelas de meditación y todas son respetables, todas hacen su trabajo en su nivel. Sin embargo, hablaba hace unos momentos de eso, ¿no? De las dos finalidades para el esoterista, para el gnóstico practicante. Entonces, pensando siempre en esas dos, en qué es lo que queremos lograr para transformarnos, vamos a hablar de la técnica de la meditación con el mantra Hamsaj. ¿Sí? Porque hay muchos mantras y en todos se trabaja con la disciplina mental. Pero trabajar con la energía creadora también, a la vez que se trabaja con la disciplina mental y aprovechar estas energías para nuestro bien, es maravilloso porque entonces empezamos a experimentar cambios maravillosos, más rápido y más claros en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, recordemos que el ser humano, como quiera que el mundo está lleno de distracciones, y nuestra mente también, nuestra energía, que está en todos esos niveles, normalmente es energía que va hacia afuera. Es una energía centrífuga. Es una energía fuera de control, una energía no organizada. Estamos hablando de energía, ¿no? Y les pedimos que reflexionen un poco, porque a nuestro alrededor hay pruebas claras de que la energía existe, de que la energía es real. De hecho, todo se reduce a la energía. En los mismos cuerpos físicos, cualquier objeto de nuestra vida común, si lo rebajamos a su esencia, a su quinta esencia, pues tenemos que se convierte en energía. Todo es energía. Entonces la energía es la que debe modificarse en nosotros para presentar una modificación o un cambio real en la vida cotidiana, en los cinco sentidos. ¿Okay? Entonces, si nuestros cinco sentidos, nuestra mente, nuestros chakras están desorganizados, están desordenados, nuestra energía también lo está en fuga, se está perdiendo. Es triste, pero todos los días perdemos cantidades tremendas de energía. La energía que se pierde, por ejemplo,
Cuando estamos soñando en que nos vamos a ser personas importantes o a ganar la lotería o que aquella persona por fin nos va a hacer caso, y las formas mentales, los famosos tulpas que creo que alguien aquí mencionaba o quería saber algo sobre eso, todo eso es una fuga de energía. Y adivinen que la energía, como es energía, sigue creando en donde quiera que esté, en cualquier nivel. Entonces, nosotros mismos nos estamos creando un universo en desorden, una vida psicológica desordenada, porque tenemos la energía disparada en todas direcciones. Entonces, lograr la concentración de la energía, traerla aquí y ahora, y además utilizarla para nuestro propio desarrollo, eso es lo que debemos aprender. Y todos, en verdad, todos tenemos tiempo para un espacio todos los días para estas prácticas, ¿no? Aunque vivimos en una vida muy, muy ajetreada, muy a la carrera, siempre tenemos un espacio para eso. Y se propone que en esos espacios pues hagamos nosotros uso de estas prácticas maravillosas. Les decía que el Hamsaj, ¿okay? El maestro Samael Aun Weor nos dice que muchas veces les he explicado a ustedes cómo se trabaja con el mantra Hamsaj. Se pronuncia Hamsaj, se escribe H-A-M-S-A-H. Este mantra es el símbolo maravilloso en el oriente que hace fecundas las aguas caóticas de la vida, del tercer logos. Lo importante es saber cómo se vocalizan esos mantras, cuáles son sus poderes. Hablábamos de esto, ¿no? Las energías del ser humano están hacia afuera, mas las energías sexuales también normalmente fluyen desde adentro del cuerpo de la persona hacia afuera, en forma centrífuga, se desperdician. Y debido a eso, existen en los seres humanos las poluciones nocturnas, cuando se tiene un sueño basado en ese centro sexual, en esa energía que va hacia afuera. Yo creo que todos sabemos lo que es una polución nocturna, y si no, pues pueden preguntar para que demos una explicación breve, pero básicamente es cuando la fantasía se apodera de la mente de la persona y aún en sus sueños o en el mundo astral sigue proyectando con esa mente sus deseos pasionarios, sus frustraciones sexuales, y ahí pues obviamente consume el acto que físicamente no puede consumar, y entonces viene la pérdida de la energía creadora, y a veces se recuerdan de ese sueño y a veces no. Es una polución nocturna. ¿Okay? Entonces se pierde esa energía, se pierde mucho en el ser humano, y después le cuesta mucho pues reconectar esa energía en sí mismo. Si el hombre organizara sus sistemas vitales y en lugar de propiciar el sistema centrífugo, utilizara el sistema centrípeto, es decir, que el hombre hiciera fluir las fuerzas sexuales desde afuera hacia adentro mediante la transmutación, entonces los sueños eróticos pues no causarían la polución nocturna. ¿Okay? Pero como el hombre no tiene organizada la cuestión sexual, así en forma centrípeta, pues de hecho viene la polución nocturna, la pérdida del esperma o licor espermático. Si uno quiere evitar esas poluciones, debe saber organizar sus fuerzas sexuales. Estas fuerzas se hallan íntimamente relacionadas con el alimento, con el prana, con la vida, eso es todo. Creo que alguien preguntaba, ¿es malo beber alcohol? En la gnosis no usamos los términos bien o malo, bueno o malo, como tal vez ordinariamente se usa, ¿verdad? Pero la realidad es que, pues todo es energía. Y nuestra energía sexual será el resultado de lo que comemos, de los alimentos, del agua, de todo lo que viene a nosotros a través de los 5 sentidos, del prana. El prana, recordemos que es la sustancia crística que está diseminada en todo el universo, en cada átomo que existe en el aire, en una pared, en un árbol, etc. Hay prana. De hecho es el principio vital, el prana. Si queremos saber qué es la vida, pues es el prana. El prana entra al ser humano y viene del espacio, viene de las dimensiones superiores.
pero lamentablemente al condensarse en nosotros, en nuestros cuerpos, no sabemos aprovechar las grandes oportunidades que nos presenta el prana y por ende lo perdemos de una forma descuidada y torpe. Existe pues una intensa y profunda relación entre las fuerzas sexuales y la respiración. ¿Okay? Entonces vamos a aprender cómo se hace ese ejercicio y luego hablaremos de otros temas y algunas preguntas también que ustedes están ahí pronunciando, les vamos a dar contestación. Pero básicamente nosotros estamos relajados, sentados. ¿Okay? Si estamos nosotros tratando de meditar, porque antes de practicar el ejercicio del Hamsaj, tiene que haber un momento de relajación, un momento de concentración, un momento de reagrupación. ¿Okay? Si en ese momento nos asalta el recuerdo de algún acontecimiento del día, ¿qué debemos hacer? Suspendas en ese momento la meditación y trátese de comprender el acontecimiento que nos ha llegado al entendimiento. Hagamos la disección estudiándolo y desintegrándolo con el bisturí de la autocrítica y luego olvidándolo. Y luego continuamos con la meditación. Si de pronto viene a nuestra mente algún recuerdo de cualquier acontecimiento de nuestra vida, hace ya 10 o 20 años o 30 años, hacemos el mismo uso de la técnica, la autocrítica, el estudio de ese pensamiento que nos ataca y con el mismo bisturí de la comprensión de la conciencia vamos a poder desintegrar ese recuerdo que nos llega para ver qué es lo que es. Como que te presenta la tesis, tú presentas la antítesis y al final sacas la síntesis. ¿Qué es lo que realmente este pensamiento o esta impresión quiere de mí o por qué está ahí en mi mente, ¿no? Todo eso es importante. Suponiendo ya que logramos un estado de meditación, una vez que estemos seguros de que ya no viene nada a la mente, entonces continuamos con la respiración y la meditación sin pensar en nada, haciendo resonar dulcemente, esto es una modalidad, y hay otras diferentes, pero resonar dulcemente el mantra Hamsaj, tal como suena, prolongando la inhalación y corta la exhalación. El mantra es Ham Saj. Ham Saj. El Ham, nuevamente H-A-M, se pronuncia J-A-M y se alarga más la A y la M, pero el Saj es corto. Y luego con profunda quietud y silencio auténtico de la mente. Solo así la esencia podrá ocuparse, aunque sea por un momento, para sumergirse en lo real. Okay, entonces, es muy sencillo, sinceramente. Tal vez en grupos más avanzados se pueden usar otras modalidades del Hamsaj, pero en este caso queremos que todos se beneficien. Entonces, pues preparan su lugar para meditar, se relajan, primero aplicar la técnica de la relajación, se relajan mentalmente también y luego empieza el ejercicio del Hamsaj, suave, despacio. Ham Saj, así se sigue haciendo y luego obviamente los ojos cerrados y continuamos con la disciplina de la meditación y con eso podemos nosotros llegar a experimentar eso que es lo real, lo que es lo que está más allá de lo físico, eso que es lo esotérico o lo metafísico, e incluso eso que es lo espiritual. El Hamsaj nos puede llevar a la experiencia del vacío iluminador, y es importante nosotros experimentar la mente vacía y la iluminación que viene, que no es de la mente, sino de la esencia durante esa experiencia. Así, solamente así podemos nosotros lograr entender un poco más de las fuerzas espirituales que abundan a nuestro alrededor, que existen en otros niveles de conciencia. Y podremos entender también cómo nosotros
conectamos con esas fuerzas. ¿Dónde estamos en cuanto a eso, no? Descubrir el origen de nuestro ser y luchar por esa conquista maravillosa es lo más indicado, y más en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo. Se nos ha dicho que para poder formar un vacío se necesita indispensablemente de como una bomba de succión, mas esta la tenemos en la espina dorsal. Los canales de Ida y Pingala que existen a lo largo de nuestra médula es por donde subirá la energía hasta el corazón, hasta la glándula pineal, y luego bajará al corazón. Tenemos nosotros el Hamsag, es una práctica maravillosa. Y con esto, como decíamos, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, muy dulcemente el mantra, muy suavemente, solos en nuestra habitación, antes de dormir, podemos concentrarnos y concentrar nuestra energía con el Hamsag. Muy bien, ¿cómo podríamos nosotros llegar a conocer en sí mismos el santo Okidanok? Si no logramos entrar a ese vacío iluminador, no es posible para nosotros. Pues es sabido que el santo Okidanok está entre el vacío iluminador y es uno con el gran vacío iluminador. Por eso es importante llegar a conocer ese vacío primero que nada. Se necesita tener mucho valor en la meditación para no identificarse con ninguna de las impresiones o recuerdos o sensaciones que vengan en ese momento. Y no desistir del empeño, ¿no? Si nuestro propósito es meditar 1 hora con el Hamsag, o 2, o hasta lograr la experiencia del vacío iluminador, pues entonces es lo que tenemos que hacer. Prolongar esa meditación hasta 1 hora o 2, o lo que nos hayamos propuesto, hasta lograr la experiencia. La vida está llena de inquietudes, pero de muy poca práctica, de muy poca experiencia. Y el esoterismo es cuestión de práctica. Si uno no practica mucho, todos los días no lo comprende. ¿Okay? Entonces ahí está nuevamente el ejercicio del Hamsag poderoso. Todo el mundo lo puede hacer. La única o el único momento en que no se puede hacer es cuando la mujer está en menstruación. Pero ahí todo el mundo puede hacer el Hamsag. Vamos a hablar ahora un poco sobre la reencarnación, que también nos preguntaron. Y vamos a compartir algunos otros términos que se asocian con la reencarnación y a veces hasta se confunden, pero que no es la reencarnación. Vemos un escrito muy importante en Wikipedia que nos dice y nos habla de la tradición, a través de la tradición, cómo se ha entendido la reencarnación. Esta es como una creencia que consiste en que la esencia individual de las personas, el alma o el espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Antes de avanzar más allá, pues reflexionemos en eso, ¿no? Y veamos a nuestro alrededor, porque el cuerpo que tenemos ahora no es el único que hemos tenido. Todos hemos tenido otros cuerpos, otras oportunidades, otras personalidades. Si no nos recordamos de eso, pues eso se debe a que nuestra esencia y nuestra mente pues no está entrenada para recordar esas cosas. Si nosotros tuviéramos el entrenamiento necesario, podríamos llegar a descubrir que efectivamente sí hemos vivido en otras ocasiones bajo otro cuerpo. Esta creencia se aglutina de manera popular bajo diversos términos también. Por ejemplo, se habla de la metempsicosis, que viene del término griego meta, después de sucesivo, y psique, espíritu, alma. Así que de la manifestación continua en escenarios diferentes de la psique o alma, metempsicosis. También se habla de la transmigración. Ya sabemos qué es transmigración, la misma palabra lo indica, es transmigrar o migrar o moverse a través de. En este caso la transmigración se refiere
al paso del alma o de la esencia humana a través de los diferentes reinos de la naturaleza, de los 4 reinos: animal, vegetal, mineral, etc. También se habla del renacimiento, de la reencarnación sobre todo. Todos estos términos, según esta publicación, aluden a la existencia de un alma o un espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos. Y yo creo que en estos tiempos también, ¿no? Necesitamos saber, ¿el ser humano tiene o no tiene alma? ¿Existe o no existe el alma? Y si podemos decir, y si decimos que no, ok. Entonces podemos preguntar, ¿y entonces de dónde vienen los sentimientos? ¿De dónde vienen las emociones? No son simplemente acciones erráticas de nuestro cerebro, sino que tienen una profunda raíz. ¿Tenemos nosotros personalidad? ¿Qué es lo que realmente somos, no? ¿Y qué es lo que realmente retorna o se vuelve a manifestar de acuerdo a esta ley del metempsicosis que también Pitágoras le enseñó? ¿Qué es lo que participa de hecho en esta transmigración de las almas? Todo eso hay que saberlo. El cuerpo humano no tiene otro futuro. Una vez que la persona muere o desencarna, su cuerpo va a la tumba o es cremado. Se deshacen de él porque si no, pues si lo dejas en la casa va a empezar a causar un foco de infección espantoso para todo el mundo y nadie quiere eso. Lo entendemos muy bien. Y la gente pues se preocupa de darle cristiana sepultura al cuerpo o cremarlo para evitarse ese problema. Pero casi nadie se preocupa por saber qué pasa con los valores de esa persona que acaba de morir. ¿A dónde van? ¿Y qué va a pasar con ellos? Muy pocas personas. En el Oriente se ha estudiado mucho este tema, pero en la actualidad, o más bien como el conocimiento llegó acá, a América, y traducido del sánscrito y de otros idiomas al español e inglés, pues perdió mucho su esencia, ¿no? Entonces ahora la Gnosis nos enseña realmente lo que significan estas palabras. Bien, sabemos que la reencarnación pues ya no debe ser una creencia, sino más bien un tema de estudio, ¿no? Debemos estudiar qué significa eso. Encarnación es el acto de tomar carne, es un acto consciente. Solamente los dioses pueden encarnarse conscientemente en un tiempo de la humanidad o en un momento de la historia del planeta y pueden ayudar a la gente, a la humanidad, a que eleve su nivel de ser. La encarnación entonces es un momento mágico para toda la humanidad. Cuando un ser de conciencia despierta, cuando un Dios se encarna, es como una bendición para la tierra. Nuevamente equilibra fuerzas y da un mensaje que buscan impulsar a muchas almas más a su despertar. La encarnación viene de Dios, del Padre, de la divinidad superior. Es quien decide qué principios espirituales van a encarnarse, en qué lugar, en qué época y con qué finalidad. Pero ninguna de estas divinidades y dioses se encarna para perder el tiempo. Siempre viene a darnos un mensaje revolucionario para que despertemos nuestra conciencia. Entonces la encarnación es un momento mágico, maravilloso para la humanidad. Mas no todos los seres humanos encarnamos, ¿no? Nosotros tampoco encarnamos, no somos conscientes para hacer algo así. Es decir, tú y yo y todos los que estamos aquí participando en esta noche de esta plática, nunca tuvimos conciencia para decidir si íbamos a nacer aquí o dónde o por qué. Nuestra vida no es una equivocación de ninguna matemática, es simplemente el resultado de vivencias, experiencias, desórdenes psíquicos y psicológicos en pasados cuerpos, en pasadas oportunidades. Entonces, la encarnación es algo maravilloso, es espiritual, es divino.
La repetición de ese acto es una reencarnación. Entonces la reencarnación es algo muy raro en la humanidad. Los seres humanos actuales no tenemos el poder para reencarnar. Y si no lo tenemos, entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Pues simplemente renacemos. Entonces ahí se aplica el término volver a nacer o renacimiento. Decir que nada más existe una existencia o que nada más existe una vida, pues hay que estudiarlo. La vida es, ya dijimos, el prana, la esencia, lo vital, lo que está más allá del cuerpo físico. Pero esta vida tiene muchos capítulos, tiene muchas existencias. Pero decir que solamente se vive una vez no es correcto, realmente se vive muchas veces. 108 existencias, 108 oportunidades. Eso es lo que se llama la transmigración de las almas, porque después de 108 oportunidades, cuando el alma no se autorrealiza, cuando no se sale de la rueda del samsara, vuelve nuevamente a experimentar la vida en forma retrogresiva en el estado animaloide, en el estado vegetaloide y en el estado mineraloide, en retroceso. Entonces, la vuelta en esos 4 reinos, una y otra vez, se conoce como la transmigración de las almas, y las almas transmigran en oleadas. Quiere decir que las personas que nos asociamos en este mundo, en el trabajo, en la calle, en un concierto, lo que sea, también en oleadas así, nos asociamos al momento de la muerte y pasamos por diversos reinos hacia abajo. Esa es la transmigración de las almas. Volver a nacer es volver a tener cuerpo. Se nos dan 108 oportunidades. Muy bien. La creencia de la reencarnación ha estado, como decíamos, presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo. Para ellos estas palabras de la reencarnación no es algo que no sea común. Y también algunas religiones africanas y tribales de América, de hecho, y Oceanía, se conoce la reencarnación. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida vuelve a vivir o aparecer con otro cuerpo, con otra personalidad, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judio-cristianas, el cristianismo, judaísmo, islamismo, etc. Así que una cosa es la reencarnación y otra cosa es el retorno o el regreso o el renacimiento. La reencarnación, ya dijimos, es de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, de Dios, porque solamente se reencarnan los dioses. El regreso, el volver a repetir la historia, eso es propio de nosotros, los humanoides intelectuales, porque tenemos karma. Sería absurdo pensar que un dios reencarnado tenga karma, pues si de hecho controla el lugar, decíamos, la época y las circunstancias en las cuales van a nacer. Pero nosotros los humanos actuales sí tenemos mucho karma. Y entonces el objetivo de retornar, de volver, de regresar, es para pagar el karma, saldar cuentas antiguas que tenemos y que no estamos conscientes de ellas. Necesitamos hacernos conscientes de todo eso para poder avanzar en nuestro desarrollo. Entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre la reencarnación, porque además de todo lo que ya hablamos, en el Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente: el ser no nace ni muere ni se reencarna, no tiene origen, es eterno, inmutable, el primero de todos y no muere cuando le matan el cuerpo. Así que nuestros amigos y lectores aquí, cibernautas, reflexionen ahora en este otro versículo que aparentemente es contradictorio, donde dice: cuando uno deja sus vestidos y se pone otros nuevos, así el ser corpóreo deja su cuerpo gastado y entra en otros nuevos. 2 versículos opuestos, de hecho, del gran avatara Krishna. Necesitamos conocer la clave para saber
por qué existe esa aparente contradicción, esa aparente oposición entre enunciado y enunciado. Sucede que al dejar el cuerpo, tomando el sendero del fuego, de la luz, del día, de la quincena luminosa, de la luna y del solsticio septentrional, los conocedores de Brahma van a Brahma. El yogi al morir va por el sendero del humo, de la quincena obscura, de la luna, del solsticio meridional, llega a la esfera lunar, el mundo astral, y luego renace, retorna, se reincorpora. Entonces, radical, ¿no? La diferencia. Unos son los que van en el sendero del fuego y otros los que van en el sendero del humo después de desencarnar. Aquellos que van por el sendero del fuego son aquellos que son de fuego en sí, es decir, aquellos maestros de la Gran Logia Blanca que han trabajado con el fuego. Quien no ha trabajado con el fuego va al mundo astral, va a la primera esfera lunar, de hecho, hablando en esos términos. Estos dos senderos, el luminoso y el oscuro, son considerados permanentes, pero el primero se emancipa y por el segundo se renace, se retorna, se vuelve a la vida. Así que debemos saber que el Señor encarnado en alguna criatura perfecta, puede volver a encarnarse, y eso es la reencarnación. Cuando el Señor, Krishna, toma cuerpo o lo deja, Él se asocia con los 6 sentidos o los abandona y se va como la brisa que lleva consigo el perfume de las flores. Como documento extraordinario para la doctrina de la reencarnación vale la pena meditar en el siguiente versículo del Señor Krishna, donde dice: Oh Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo, es decir, me reencarno, para proteger a los buenos, es decir, aquellos que trabajan sobre sí mismos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno, me reencarno en distintas épocas. Eso es lo que dice el Bhagavad Gita. Entonces, ¿cuándo se reencarna un Dios? ¿Cuándo vuelve a repetir su hazaña, podríamos decir? Un Hércules, o un Buda, un Krishna, un Quetzalcóatl. ¿Cuándo se reencarnan? Cuando ha declinado la religión. En la actualidad, hay que decirlo, ¿no? Y con todo respeto a ustedes, porque todos fuimos criados y vivimos en nuestra niñez y juventud, etcétera, en algún círculo religioso y aprendimos el ABC de la espiritualidad. Pero en la actualidad, las religiones en verdad que han errado mucho el camino, y de hecho no hay religioso verdadero que explique la palabra religión, de dónde viene el famoso religare. En realidad la religión debería entregar y debe entregar a todos los seres humanos las claves para religar o volver a ligar el espíritu divino con la esencia humana, o la esencia humana con el espíritu divino. Si esas claves no existen, no las entrega la religión, entonces ya no es religión, es irreligión. Y cuando estos grupos son enormes, grandes, mueven masas, pero no entregan claves, no salvan a nadie, entonces Krishna se vuelve y se reencarna. Vuelve y se encarna, y es una reencarnación. Porque Krishna es el Cristo, es Vishnu, es la fuerza crística cuya finalidad es salvar al ser humano, salvar la esencia del ser humano. Es el Salvador salvandus de los misterios gnósticos. Pero para que este Salvador salvandus, este Cristo, se reencarne, debe preparar a su Bodhisattva. Y una vez que lo prepara, entonces se encarna y da su mensaje revolucionario. ¿Sí? Pero solamente bajo esas condiciones un Dios se reencarna. Quienes no han disuelto el ego en mí mismo, se van después de la muerte por el sendero del humo, ya dijimos, de la quincena obscura, de la luna y del solsticio meridional, llegan a la esfera lunar y luego, después de un tiempo, renacen, vuelven al mundo. El problema está en que cuando ya se agotan las 108 vidas, las 108 oportunidades, de todas maneras va a ese lugar y vuelve y retorna, regresa después, pero ya no en cuerpo humano,
sino en el cuerpo animaloide, que más le acomode a su psicología, a la vida que tuvo durante esas 108 existencias. Eso es gravísimo, ¿no? Porque los arcontes de la ley tienen que moldear, modificar a la esencia para darle ese aspecto animalesco que tiene que tener, que es lo que le corresponde en ese momento, para los que no trabajan sobre sí mismos. Pero existe el otro sendero, el de los conocedores de Brahma, que van a Brahma y pueden, si así lo quieren, volver, incorporarse, reencarnarse para trabajar en la obra del Padre. Pues básicamente, ¿no? En los mundos internos, los muertos se definen en dos grupos, los que están conscientes y los que están dormidos. Los que trabajaron con las energías creadoras y lograron su autorrealización, y los que nunca trabajaron, que no se bautizaron, como simbólicamente se dice, que no bañaron a Shiva con las aguas de la vida, es decir, no transmutaron sus energías creadoras, no se bautizaron. Entonces es el otro grupo, de los fracasados, de los que después de un tiempo tienen que volver, ya sea como cuerpo humano, en un cuerpo humano, si es que todavía les quedan oportunidades, o en un cuerpo animal. Y ese es nuevamente, ¿no?, el paso por los 4 reinos, la famosa transmigración de las almas. La doctrina del gran avatara Krishna enseña que solo los dioses, semidioses, reyes, divinos, titanes y devas se reencarnan, y nuevamente no se reencarnan para perder el tiempo. Y saben que son dioses, no es cuestión de creer o de pensar o de imaginar, yo seré Hércules o seré la encarnación del ángel Michael o seré la encarnación de Quetzalcóatl. No andan con esas vaguedades mentales. Cuando un dios se encarna, sabe que es un dios y sabe lo que tiene que hacer y no comulga con la injusticia. Retorno es algo diferente, ¿no? Y es incuestionablemente el retorno de los kalpas o yugas o mahamantaras, mahapralayas, etc. Así también los seres humanos retornamos, volvemos, estamos supeditados, condenados a seguir regresando una y otra vez, 108 ocasiones, mientras no despertemos. Esa es la ley del eterno retorno que nos aplica a todos nosotros. Y se combina con la ley de recurrencia, porque al retornar todo vuelve a ocurrir, a pasar, y esto es lo que produce el dolor. Y entonces ese dolor es lo que conocemos como karma, ¿no? Tengo karma, me duele, me molesta algo, que eso es karma. Si ven cómo ahora vamos atando cabos, como decimos, nos vamos dando cuenta de estos aspectos muy importantes de la doctrina gnóstica y cómo son necesarios para nuestro despertar. Decíamos que los egos, cuando no se eliminan, son los que retornan incesantemente para repetir sus dramas, escenas, sucesos, aquí y ahora. El pasado se proyecta hacia el futuro a través del callejón del presente. Así que la palabra reencarnación es muy exigente, de hecho, y no se debe usar de cualquier manera. Nadie podría reencarnarse o reencarnificarse sin haber antes eliminado el ego, sin tener de verdad una individualidad sagrada. Encarnación es una palabra muy venerable, significa de hecho la reincorporación de lo divinal en un hombre. La reencarnación significa que se repite este acontecimiento cósmico, una nueva manifestación de lo divino. Así que no debemos confundir la reencarnación con el retorno, no debemos confundir una cosa con la otra. Voy a ver sus preguntas, comentarios, mejor en la pantalla grande. Una pregunta, dice Jacqueline Gómez. Cuando a la mujer la operan para no tener más hijos, ¿puede transmutar? La pregunta está tricky, ¿verdad? Porque las operaciones son variadas y son con varios objetivos algunas veces son reversibles. Entonces, si son reversibles, se corrige, pues sí puede transmutar. Si no son reversibles, pues puede aprovechar su energía sexual y es mejor no eliminarla o no fornicar, pero no se va a poder autorrealizar, necesitaría reconstruir su cuerpo.
Preguntas Ibrahim Samur. ¿Es malo beber alcohol? Ya creo que ya hablé de eso. Es tan malo como comer en exceso, como las drogas, como la fornicación. Es lo mismo, es un desperdicio de energía. No quiere decir que el no beberlo sea uno bueno o santo. No debemos tener esos conceptos. Es un vicio como tantos otros. Y todos los vicios degeneran al ser humano. Los transmigrantes sufren como los humanos. Pues es que los transmigrantes, los que estamos en la rueda de la transmigración de las almas, somos nosotros mismos. Y claro que sufrimos. Repetir estos procesos de la vida tan terrible y complicada que es, pues obviamente nos hacen sufrir. Entonces sí, los transmigrantes nosotros sufrimos, somos nosotros mismos, sí, obviamente sufrimos. La transmigración no es algo bello, es, decíamos, simplemente el paso de un reino a otro después de que ha fracasado el alma en sus 108 oportunidades. Entonces no es nada lujoso ese proceso, ¿no? No es nada bello. Es triste y lamentable que la esencia humana no se autorrealice en sus 108 vidas. 108 vidas es mucho. Si las multiplicamos por un promedio de 100 años, porque en tiempos antes se vivía mucho más que ahora, entonces si promedias a través de los milenios las 108 vidas por 100, estás hablando de 1.000.000 de años, tal vez, no sé, hagan ustedes la cuenta. Es mucho tiempo, son muchas oportunidades, y es muy triste, muy lamentable que la esencia no tenga inquietudes y que la esencia pierda esas 108 oportunidades y no se autorrealice, porque entonces en ese proceso de la transmigración de las almas va a involucionar, va a entrar en el reino animal. Y ya dijimos, ¿en qué tipo de animal? En el que más le acomode para su psicología. Los dioses, los arcontes de la ley tienen que de hecho bajar a esas regiones para moldear a la esencia, según lo dice el Pistis Sophia, el libro sagradísimo, sacratísimo de la Gnosis, para que esta esencia se acomode en ese cuerpo en el que va a vivir y experimente todo lo que experimenta un animal. Esto no es un juego, ¿no? Esto está hablando del alma, y si el alma no se autorrealiza, se pierde. Y entonces pierde y se recicla en la naturaleza. Lo único real es la naturaleza, que recicla valores, principios, átomos, y para allá vamos todos. Nosotros estamos aquí tan tranquilos, comiendo, bebiendo, riendo, gozando de la vida. ¿Saben ustedes que ya tenemos en un promedio de 100 a 107 esqueletos allá abajo todavía pudriéndose? Cadáveres que ya le hemos ofrecido a la naturaleza sin ninguna resistencia. ¿Y qué hace con esos cadáveres? No los tiene tan adornaditos como los tenemos en los cementerios. Los muele, los convierte en polvo, los convierte en aceite, extrae de ellos los aceites que después son usados a la industria, porque en la tierra todos nuestros antepasados, al volverse aceite, pues producen enormes espacios o depósitos de aceite en la tierra. Todos lo sabemos. Entonces la industria va y lo extrae y lo trabaja y lo comercializa. Tenemos ropa, petróleo, pues cosas de plástico. Estamos prácticamente usando los huesos de nuestros antepasados. Eso es preocupante. Y nosotros también tendremos que ser usados en algún momento. Hay que tener una revolución, amigos. Hay que preocuparse por qué va a ser de nosotros después de la muerte. Y ahora, en este momento, en este turmoil, en esta complicación tan terrible, en esta crisis que se está viviendo política, social, individual y todo, alguien tiene que hacer un trabajo por despertar. No podemos continuar así. Nosotros compartimos claves que, si se ponen en práctica, producen cambios en uno, pero es una revolución interior. Aquí no va uno de acuerdo a lo que la gente quiera de uno, sino lo que uno realmente necesita en su interior. ¿Qué tipo de experiencias necesita? Uno tiene que revolucionarse y seleccionarlas. Tener algún tipo de atrevimiento, porque el cielo es de los atrevidos. Regresamos a pagar karma. Sí, lamentablemente, como no somos conscientes de eso, pues seguimos
teniendo más karma, nos seguimos endeudando más de karma. Entonces cada vida nos vamos peor que como venimos, debiendo más karma de lo que teníamos cuando llegamos a este mundo. Entonces lo importante es pagar karma, dejar de producir karma, hacernos más conscientes de nuestra vida. Ya no producir más karma, porque si en una vida, vamos a decir, debes 1000 de karma y no lo sabes, entonces te sigues endeudando, se siguen produciendo o reproduciendo los yoes, los pecados, la degeneración, los vicios, la fornicación. Entonces te vas ahora debiendo 2000 de karma o hasta más. Tenemos que aprender nuevamente a no producir más karma y a pagar el karma que ya debemos. Muy bien. Dices Carlos Chávez, excelente uso de palabras. Gracias, Carlos. Todos estamos llamados a difundir la enseñanza gnóstica por todos los medios y en todos los lenguajes. A ver, dices Adrián, buenas noches, me gustaría saber muy brevemente diferencia entre karma y recurrencia. Muy bien, muy buena pregunta. Ya dijimos, recurrencia es cuando vuelve a ocurrir lo sucedido, ¿no? En una vida anterior, o en las vidas o existencias anteriores, conocimos a algunas personas y tuvimos obviamente eventos, algunos dolorosos, otros felices con ellas, ya sea de familia o enemigos, etc. En esta existencia se vuelven a ocurrir, esa es la recurrencia, vuelven a ocurrir los mismos eventos. ¿Okay? El karma pues es el sufrimiento que se siente, el pago que uno tiene que hacer por esos actos equivocados, ¿sí? Se asocian karma y recurrencia, pero no son lo mismo. La recurrencia produce karma, obviamente. El karma produce dolor. Eliminando la recurrencia, es decir, eliminando los yoes que recurren, que hacen las mismas diabluras, entonces eliminamos karma y por ende eliminamos dolor. A ver, dices Valina Savi Velarde, ¿qué dice? Meditar el tiempo de 2 minutos, ¿se podría decir que es meditación? No. Para que una práctica de meditación realmente se pueda entender qué es meditación, se acepte como meditación, tiene que producir, obviamente, la comprensión. Si en 2 minutos no va a haber comprensión, porque no sabes uno ni relajarse, ni respirar, porque hay una forma correcta de respirar, no sabe uno los mantras, pues una meditación de 2 minutos no se puede decir que es meditación. Una meditación de 1 hora también, si no se llega a la comprensión, tampoco se puede decir que es meditación. Es más bien un ejercicio de concentración, ¿no? De reubicación o reagrupación de ideas, pensamientos, tal vez psicoanálisis, pero no es precisamente una meditación correcta. Nuevamente, meditación es de hecho un nivel de conciencia donde toda la potencialidad cósmica es asequible a ti, a tu conciencia. Meditación es un espacio donde tu conciencia, tu esencia está sin las ataduras del yo, sin las ataduras del ego, ni del karma. Entonces, en 2 minutos no, eso no es meditación. Puede ser un ejercicio de relajación y nada más. Muy bien, continuamos. Cuando logras en esta vida darte cuenta y vivir en el ser, uno rompe con todo karma y logras tu pase hasta el uno o Dios, vaya a la trascendencia. Emma Rivera, cuando logra uno en esta vida darse cuenta y vivir en el ser, pues una cosa es tener la experiencia del ser, el sunyata, el vacío iluminador, y otra cosa es estar uno anclado en ese vacío iluminador, en ese ser, o haber encarnado al ser. Cuando el ser se ha encarnado en su bodhisattva, entonces se dedica incansablemente a sacrificarse por la humanidad, aunque sepa que su sacrificio es la muerte misma. Simplemente piensa en sus hermanos y se sacrifica por ellos. No rompe con todo el karma. El karma está en todos los niveles de conciencia, en todos los aeones. Solamente se rompe con todo el karma cuando se ha eliminado todos los agregados psicológicos o yoes.
Fátima preguntas, ¿qué es autorrealizarse entonces? Muy buena pregunta. Ese es el tipo de las dinámicas que me gusta que se desarrollen porque veo que están entendiendo y que tienen inquietudes. Maravilloso, ¿no? ¿Qué es la autorrealización entonces? Pues autorrealizarse uno implica haber vivido intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia y haber obtenido los resultados exactos que han tenido todos los grandes maestros. Autorrealizarse es uno reconquistar su estado de Dios, de divinidad, su individualidad sagrada, crear los cuerpos solares, eliminar todos los agregados psicológicos, pagar todo el karma, estar totalmente consciente, resucitar de entre los muertos. Esa es la autorrealización. Porque recordemos que Jesús y todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca han logrado precisamente la resurrección.